Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de Perla Mendoza, a quien desde ahorita le doy las gracias por aceptar esta invitación y antes de cederle la palabra vamos a conocer un poco de ella, vamos a ver su semblanza. Perla Mendoza es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas, letras francesas, maestra en letras, letras modernas, y doctorante en letras por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora del Departamento de Francés de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades en la misma UNAM. También es profesora del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. También imparte un curso de literatura en francés para los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Es miembro del Seminario de Religiosidad y Cultura del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en literatura francesa contemporánea, en particular de la obra de Pascal Quignard. Y precisamente esto último es lo que nos tiene aquí. El día de hoy en Yo Leo vamos a hablar sobre Pascal Quignard. Tal vez algunos de ustedes lo conocen, otros no. Quienes no lo conocen, precisamente esta conversación con Perla Mendoza les va a servir para conocerlo y quizá hacerse fanáticos de este gran autor francés contemporáneo. Y quienes ya lo conocen, pues es apuntalar este buen gusto o bien conocer algunos datos de este autor que quizá no conozcan. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues muchísimas gracias. Gracias en verdad, Perla, por aceptar la invitación a Yo Leo. Muchas gracias a ti, Leonel. Saludo a todos, a todo tu auditorio. Espero que cuando vean este video se encuentren súper bien. Y pues sí, aquí estamos para platicar de Pascal Quignard y a ver a dónde nos lleva esta conversación. Pues seguramente nos va a llevar a buenos cauces, ya sea para conocerlo, quienes no conozcan a cabalidad, yo soy uno de ellos, conozco algunas de sus obras, pero no como tú, que llevas tantos años dedicados a la obra de este buen autor contemporáneo. Y precisamente, si te parece, comencemos, como lo dice la frase popular, comencemos por el principio. Para aquellos que no conozcan a Pascal Quignard, ¿quién es Pascal Quignard? Pascal Quignard es un escritor francés contemporáneo. Nació en Francia en 1948. Viene de una familia de músicos, de una familia de profesores también. Y él, su formación es filósofo. Él estudió filosofía en la universidad. En mayo del 68, con todos estos eventos que nosotros conocemos a nivel mundial que trastocaron la vida de la juventud de la época, él decidió dejar la filosofía y su camino lo llevó pues al mundo de las letras. Conoció, gracias a un trabajo que él escribió, a la familia Gallimard, que son los dueños y editores de Ediciones Gallimard, y ahí fue como empezó a construir su carrera como editor, como lector para la editorial, y después empezó a publicar pues también sus propios libros. Él empezó a publicar muy joven, a los 20 y tantos años ya tenía sus primeras como ensayos literarios publicados, y ahí empezó su carrera como autor, como ensayista, como novelista, un poquitito como poeta, y al mismo tiempo, tomando en cuenta que él viene de una familia de músicos, pues siguió cultivando este gusto y este ejercicio de la música, no de manera profesional, vamos a decirlo así, pero sí de manera muy, muy cercana. Durante varios años, por ejemplo, fue miembro fundador del Festival de Música Barroca del Palacio de Versalles, después lo dejó, pero gran parte de su obra sigue vinculada a la música, en especial a la música barroca y en especial a la música de órgano, que es como el instrumento familiar. ¿Y qué más les puedo contar de él? Pues en los últimos años su misma obra literaria lo ha llevado a incursionar en otras artes. Ha escrito un poco, no de teatro, pero algunas de sus obras están escritas para teatro, por decirlo de cierta manera,
También no es pintor como tal, pero gran parte de sus obras tienen como génesis la imagen. Entonces hay algunos libros en los que uno puede encontrar sus dibujos, sus acuarelas, sus grabados o unas cosas muy extrañas que él hace. También ha escrito, por ejemplo, sobre danza y ha hecho espectáculos en los que trabaja con bailarines. Entonces, no sé, se ha diversificado con los años. Sí, y eso es justamente lo que yo te quería comentar, porque uno cuando se acerca a la obra de él, cualquier título, o sea, creo que aquí no es hablar nada más de, es que tiene su faceta de cuando solo habla de la música y solamente cuando habla de las artes, por ejemplo, de la danza, etcétera. No, es decir, como que uno puede ver en la obra de Pascal Quignach esta diversificación, o podemos decir este compendio de artes en su obra, o sea, la filosofía, la música, también incluso muchas veces se mete con la mitología, ¿no? Que aquí podríamos relacionarlo con la filosofía. Entonces, cuando habla de las sirenas, por ejemplo, ¿no? Y que se agarra de ciertas mitologías de las sirenas, etcétera. Entonces, como que yo, amén de lo que tú digas que eres la especialista, como que él ha sabido hacer un buen personaje barroco, por decirlo así. Como que este gusto por el barroco que se ve de manera más explícita en la música, también se ve representado, es como un hombre del renacimiento, por decirlo así. O sea, tiene todas estas disciplinas tan cercanas y él no solamente se queda en ser espectador, es decir, como de que, a mí me gusta la pintura, sino se atreve a hacer estos trazos, ya sea de una u otra manera, ¿no? Estos grabados, como tú dices, que son como de, pero no es la técnica milenaria o antigua, pero él le abona, ¿no? Como que quiere ver esta vanguardia en esa tradición. Entonces, como que este personaje, para mí, y paz en estas épocas, a pesar del 48, como tú bien dices, nací en 1948, que es unas épocas bastante raras y bastante suculentas para la historia de la humanidad, porque es Segunda Guerra Mundial, está terminando, pues nace en Europa, entonces Europa estaba totalmente destrozada, pero sí le ayuda a esta intelectualidad, por decirlo, de la que fue rodeada en sus inicios, y esa intelectualidad se ve reflejada en su obra de una u otra manera, porque es un compendio, como se dice muchas veces, es un estuche de monerías, porque a lo largo de su obra vas viendo muchas referencias que incluso a veces hasta se acercan al cine por esta situación de las imágenes. Entonces, obviamente, si uno cuando se empapa un poco en la vida de él, descubres que está cercano a la pintura, a la escultura, por decirlo así, a los grabados, pero cuando lo ves plasmado en letras, uno muchas veces dice, esto tiene tintes cinematográficos por el detalle de las descripciones, por la psique de muchas veces de los personajes. Entonces, como que ese compendio casi casi barroco, renacentista, desde mi perspectiva, se ve en la obra. Y entonces aquí es donde podríamos comenzar a cuestionarnos, para acercar principalmente a las personas que no lo conocen, es cuando nosotros tenemos un libro de nuestro autor, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Y por el otro lado es, ¿qué nos va a demandar? Porque contrario a otros tipos de autores, Pascal Quignach sí demanda algo de su autor, sí demanda tener cierto bagaje, por decirlo así. Entonces, no vas a aprender con él, sino tú tienes que tener ya un cierto bagaje para entender sus referentes, porque de lo contrario vas a caer en la falacia de es muy culto para mí, no lo entiendo y o me alejo o te invita a comenzar a estudiar más, que es tu caso. Seguramente cuando tú te acercaste a él lo conociste, uno que casi casi emulando a Sor Juana lees para saber más, no para ignorar menos, entonces te acercas y comienzas a descubrir muchos datos, pero infelizmente, mínimo en español, no hay muchas obras críticas, es decir, ediciones críticas de Pascal Quignach que te ayuden en las notas al pie de página, como si hay con otros autores, ¿no? Y más, pues más clásicos. Obviamente, el peso que ahorita carga Pascal Quignach es que es un autor contemporáneo. Entonces, no muchos editores en español se han acercado. Obviamente hay obras, pero creo que eso es como que el bemol para autores como de este nivel intelectual que ameritarían. Pero tú dinos que eres el especialista, ¿qué se puede encontrar uno hojeando las obras y las páginas escritas por nuestro autor? Antes de contestar tu pregunta, quisiera abonar algo a lo que había dicho antes, porque creo que está relacionado y es muy interesante. Pascal Quignach, en varias de sus entrevistas, se define no como escritor, como pintor, como músico, sino como lector.
Y él dice que gran parte de su obra es producto de sus múltiples lecturas y por eso es tan variada y por eso es tan exigente, como tú dices. Yo creo que uno se puede acercar a Pascal Quiñar por el lado de la ficción, por el lado de la novela y por el lado de lo que se podría llamar ensayo. Y digo que se podría llamar ensayo porque en realidad sus textos son como un compendio de sus lecturas, sus textos ensayísticos. Ajá, hay una gran cantidad de referencias. Son de estos textos que en la literatura francesa contemporánea se llaman agenéricos, en los que hay poesía, en los que hay ensayo, en los que hay narración, en los que hay etimologías, etcétera, etcétera. Cuando uno se acerca a su obra, digamos, por la ficción, uno lo que encuentra son personajes que te exigen cierta investigación. Y ahí les voy a contar una anécdota que creo que es lo que nos pasa a muchos lectores de Pascal Quiñar. La primera novela que yo leí de él se llama Terraza en Roma. Y Terraza en Roma cuenta, es la biografía ficticia de un grabador de la época del siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII. Y yo recuerdo que cuando yo leí la novela, es una novela chiquitita. Y uno dice, no, pues esto de volada, ¿no? Y entonces la empecé a leer y venían muchísimas referencias a artistas de la época. Y venían muchas referencias a formas o técnicas de grabado. Y entonces yo dije, esta novela está súper bien hecha. Yo jamás había escuchado de este grabador. ¿Quién es? Y entonces pues me metí ahí al Google para investigar y oh sorpresa, ahí me di cuenta de que el grabador no existe, o sea que es un personaje creado por este escritor al que rodea de un contexto tan bien construido que uno piensa que es un personaje de verdad. Y entonces ahí yo aprendí, yo creo, mi primer gran lección relacionada con la obra de Pascal Quiñar, que es ser curioso. Así de, yo me pregunto ahora, ¿cuántos de mis compañeros, porque esa novela la leímos en la facultad, cuántos de mis compañeros habrán pensado lo mismo que yo? ¿O cuántos simplemente habrán dicho, ay, pues, pues habla de un grabador y asunto arreglado? A mí sí me dio muchísima curiosidad. O sea, dije, o sea, quiero ver los grabados de este señor, ¿dónde están? Y no estaban en ningún lado. Yo creo que eso fue parte de lo que me atrapó. Entonces, en narrativa, yo creo que lo que él exige de su lector es ser curioso, no quedarte como con la primera impresión o decir así como que, ay, pues tiene muchas referencias, pero en general entendí de lo que se trata y ya, bye. Ahora, cuando uno se acerca a estos textos como ensayísticos, es la misma exigencia, pero multiplicada por 10. Es decir, hay muchísimas más referencias y referencias de todo tipo, referencias a la mitología, a filósofos, a músicos, a personajes históricos. Hay una gran parte de, bueno, no una gran parte, más bien hay cierta presencia de, por ejemplo, de etimologías en su obra y te va explicando por qué cierta palabra es importante dentro de la poética que él va construyendo. mm, Va ligando esa palabra y la etimología de esa palabra con ciertos personajes. Entonces, él va tejiendo como un camino que se hace muy complejo, pero en el que todo tiene sentido, todo tiene razón de ser, pero hay que como que entrar en la red que él teje. Y en ese sentido creo que exige mucha más curiosidad que la que puede exigir una novela, porque yo creo que uno puede quedarse con una primera lectura sin buscar las referencias. O sea, yo no creo que sea obligatorio tampoco. Yo finalmente lo hago porque ese es mi trabajo, ¿no? A eso me dedico. Pero creo que sí te invita a que vayas más allá y y a que te des cuenta, creo yo, como decía, de que todas estas referencias tienen que ver con un gran trabajo de lectura, de análisis como lector y de una gran cantidad de tiempo dedicado a la lectura, porque finalmente esas referencias vienen de su experiencia como lector, no son cosas que se encontró y dijo, ay, aquí tengo que meter una referencia y entonces, a ver, me busco la referencia más rara que encuentre y la pongo. No, finalmente vamos a construir un texto que tiene, por supuesto, un eje rector y
ese texto se ha ido configurando a través de la lectura, es decir, a través de los años. Para algunos de sus libros, él cuenta, ¿no? En alguna entrevista, no sé, ese ejemplo. Este libro se gestó, así empezó ahí a germinar en mi cabeza, por ejemplo, en el 2004. Y el libro sale publicado 8 años después. Entonces uno se pone a pensar la cantidad de lecturas que se vieron sintetizadas en ese libro y el proceso, porque finalmente él publica muchísimo, pero para ciertos libros se nota que el proceso de escritura, posteriormente de edición, etcétera, etcétera, pues llevó mucho tiempo y para otros es más cortito. Entonces, yo creo que él exige curiosidad, ante todo curiosidad. Ya lo demás es lo de menos. Sí, y además algo que, por ejemplo, a mí me llama demasiado la atención es que no muchos de sus libros son extensos, como lo que acabas de decir de esta novela, que es con la que te acercaste a su obra. Son mínimas, pero es muy al estilo del barroco, haciendo esta analogía, pero no da paso sin guarache, como decimos aquí en México, porque cada fragmento, cada descripción, cada dato es un mismo universo porque es parte de su obra, pero como tú bien dices, te genera esa curiosidad de, ¿y esta técnica existe? ¿Este personaje existe o no? Te lo cuenta de tal manera como si sí fuera alguien que pudiéramos encontrar en algún compendio, en algún catálogo de artistas, en este caso de un grabador, pero eso es lo que a mí me llama demasiado la atención, como que sabe sintetizar, porque muchas veces cuando uno sabe cosas, aquellos que nos hemos dedicado a hacer tesis, a hacer ensayos, y tienes muchos conocimientos o leíste o investigaste demasiado, tienes como que esa necesidad de, tengo que meter todo eso que yo tengo, lo tengo que poner en mi texto, porque ahí está mi esfuerzo y está mi dedicación, y lo tengo que poner, y aunque llene de referencias, tenga 1500 notas al pie de página, pero tengo que decirle a mis lectores que sí leí, que sí investigué, pero en el caso de él no. En el caso de él, sabe sintetizar, como que sabe hilar muy bien sus ideas, las artes de las que se vale. Es muy estilo Borges. O sea, si alguien no conoce la obra de Pascal Guignac, pero sí conoce la de Borges, es como ese sentido. Tiene tantas lecturas, tiene tantos conocimientos que a veces hasta se sabe inventar lugares, se sabe inventar personajes, porque conoce la tradición de cómo se describe a los personajes, cómo se describen las filosofías, es un poco similar, obviamente guardando las proporciones, porque tanto de momento histórico como de estilo, porque en el caso de Borges, desde mi perspectiva, era como que estaba muy cercano a las vanguardias, entonces como que su estilo va más allá. En el caso de Pascal Guignac es como de un intelectual, es el saber, y un intelectual en el sentido práctico de la palabra, no como ahora que cualquier persona que sabe algo ya es intelectual. No, no, no. Tal vez es especialista en algo, pero no. En el caso de Pascal Quiñac, para mí sí es un intelectual, porque conoce muchos ámbitos, conoce muchas artes, pero lo que para mí es más admirable de él es que lo sabe sintetizar y te lo sabe explicar de tal manera que por un lado te invita a investigar, porque él no te lo va a resolver, como que sus textos, por decirlo así, no son didácticos, es no como las novelas históricas, porque a veces también desde mi perspectiva se vale de ese recurso de las novelas históricas, de hablar de un personaje y demás, y te lo va describiendo y te lo va ambientando, pero no te va enseñando nada, simplemente es el recurso de mostrarte un personaje en una situación, en un escenario, y lo demás es como de, si quieres profundizar, si es un personaje real, si quieres saber más, ahí está el texto, ahí está el autor, investiga, yo ya te pinté el camino, como que él no pretende ser didáctico, él lo que pretende es mostrarnos su percepción, su lectura, para que nosotros vayamos a la fuente de que le dio la inspiración o el punto de partida y nosotros tomemos la decisión si coincidimos o no coincidimos con él, porque como que por lo que yo interpreto de su obra, insisto, no he leído ni las veces ni toda la obra como seguramente tú lo has hecho, pero para mí es como de yo te muestro una postura, una percepción a partir de mi experiencia, de mi momento, pero tú, lector, puedes a partir de mi lectura acercarte a esos puntos para ver si coincides o no conmigo. Muestra de ello es cuando te habla de música, cuando tal vez si no conoces nada de música, tu punto de partida, tu referente va a ser él. Si no sabes mucho de filosofía, puede ser tu punto de partida, pero no tu maestro.
O puede ser que él es el mejor maestro del mundo, porque tal vez el mejor maestro no es el que te da las respuestas, sino el que te invita a que tú mismo busques las respuestas. Él nada más te pinta los senderos, te da las directrices, te marca las rutas a seguir, pero no te dice, esta es la ruta, sino es, mira, existen estas opciones, esta es mi percepción, y en el caso de la ficción, para mí también se vale de la tradición. Tú dijiste algo muy importante, es, él valora lo que está detrás de él. Por eso, tal vez hasta por eso se presenta como lector, no se presenta como el creador y demás, es decir, soy un lector y un buen lector, ¿qué es lo que hace? Imagina, interpreta, recrea y esas herramientas que un buen lector hace, él va, las lleva un paso más allá y las plasma en sus obras. Entonces, tú que has analizado sus obras, ¿qué es lo que más te interesa de sus obras? ¿Cuáles son como tus directrices que son las que te interesaron a ti y que tal vez le puede interesar a alguien de la comunidad de Yo Leo? Ujú. Yo creo que me han interesado en el más o menos 10 años que llevo trabajando con la obra de Pascal Quiñar, ya es muchísimo. Tres grandes como directrices o ejes como de análisis. El primero tiene que ver con esta presencia constante de las artes, de este diálogo interdisciplinario entre la literatura y la pintura, la música y la danza, porque creo que van construyendo un mundo que es muy complejo, pero que también es muy rico. Es decir, finalmente creo que él quiere mostrar cómo el arte es lo que nos vuelve humanos, de cierta manera. Cómo esta capacidad de imaginar, que finalmente es una capacidad de crear, nos va diciendo quiénes somos y ha dicho quiénes somos a lo largo de la historia. Y eso me gusta muchísimo, porque finalmente está intentando responder las grandes preguntas filosóficas, creo yo. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué morimos? ¿Por qué nacemos? Etcétera. Entonces, eso me encanta. Me encanta que siga, que no se haya limitado a escribir o que no se haya limitado nada más a hablar de música, por ejemplo, porque finalmente él conoce, sino que cada vez vaya más lejos, buscando respuestas en otros ámbitos. Eso me interesa muchísimo. Y finalmente yo me acerqué a él a través de, digamos, de esta presencia del arte en la novela, porque era lo que a mí me intrigaba. Como les decía, o sea, cuando yo dije, quiero ver los grabados de este artista, me di cuenta, y eso es algo muy bonito que nos pasa, creo yo, a las personas que estudiamos literatura, que finalmente vas descubriendo tú mismo como lector otras posibilidades en la lectura. Es decir, yo no sabía, hasta Pascal Quiñar, que había algo que se llama éfrasis, por ejemplo, y que entonces hay descripciones de obras de arte en la literatura y que uno puede construir toda, digamos, el aspecto visual de una obra de arte gracias a una descripción hecha en palabras. O sea, gracias a él me introduje en ese mundo, por ejemplo. En segundo lugar, puedo decir que me interesa muchísimo el carácter especulativo de su obra, que finalmente, como tú lo dijiste muy bien, no nos está proponiendo la respuesta, no está diciendo, esta es como, creo que ni siquiera está diciendo de manera clara, esta es mi postura. Lo que está lanzando siempre son un montón de preguntas y sobre todo en sus textos como ensayísticos. Creo que finalmente él está especulando todo el tiempo alrededor de una idea. Por ejemplo, les pongo un ejemplo porque a veces creo que así es más claro. En uno de sus textos más conocidos, que es el que se llama Butes, que habla sobre la música, finalmente toda la especulación que teje ese texto tiene que ver con la música como un medio para conectarnos con algo que perdimos y con la música como algo que está presente de manera, digamos, incontrolable en la naturaleza, y por otro lado con la música como una creación humana que nos permite decir de la manera más eh, fiel,
que podemos encontrar como creadores, digamos como seres humanos creadores, nuestras pasiones. Y todo lo que él va tejiendo en ese texto tiene que ver con cómo intentas responder eso, es decir, cómo intentas decir qué se siente perder. Perder en todos los ámbitos de la vida. Y cómo intentas recuperar lo que perdiste. Y yo creo que entonces gran parte de su obra tiene que ver con lanzar este tipo de preguntas y ir elaborando la respuesta a través de la escritura, pero a través de la escritura no de un texto, sino de varios textos. Por eso, por ejemplo, el tema de la música está súper presente en su obra. Él hay como unos 4 o 5 de sus títulos que son abiertamente textos sobre la música, porque incluso lo dicen en el título, pero hay algunos que no. Pero sin embargo, el tema de la música está constantemente presente en su obra. Entonces, este carácter como especulativo de vamos a intentar buscar otra respuesta, vamos a intentarlo una vez más, a ver si llegamos esta vez, es algo que a mí me parece fascinante. Y creo que es algo que ha marcado mi vida como investigadora, como profesora incluso, esta necesidad de estar buscando todo el tiempo, esta necesidad de tener como vivas las preguntas, de no decir, ya terminé, esta es mi respuesta definitiva, bye. No, es así de, vamos a ver que hasta dónde podemos llegar. Eso me parece muy interesante. Y el otro eje que me llama mucho la atención también tiene que ver porque la vida te conduce por caminos muy extraños, así como él lo condujo por caminos muy extraños, a ti también y seguramente a mí también, tiene que ver con la presencia de estas grandes preguntas filosóficas que yo mencionaba dentro de su obra y en cómo las va respondiendo. Es decir, yo antes creía que él había dicho de manera definitiva no a la filosofía, es decir, a lo que él llama conceptualizar, porque finalmente pues se dedicó a la literatura. Pero entre más fui leyendo su obra, me di cuenta de que uno no puede negar tampoco su formación. Entonces, él no puede negar su formación como filósofo y las grandes preguntas filosóficas siguen estando ahí, solo que él no las menciona de manera como explícita, sino que las va investigando por medio de la ficción o por medio de estas especulaciones como ensayísticas y entonces a mí me ha invitado a saber más sobre filosofía y no solo sobre filosofía, sino como aspectos muy particulares de la filosofía que tienen que ver con la mitología. ¿Por qué seguimos contando ciertas historias? ¿Por qué el mito de Orfeo sigue presente hasta el día de hoy, 1 de noviembre del 2021? ¿Por qué hay ciertos mitos que nos acompañan todo el tiempo? ¿Por qué hay ciertas palabras que hacen que nuestra vida tenga sentido o al revés, ¿no? Que nuestra vida deje de tener sentido. Y eso me llama muchísimo la atención también. O sea, creo que los aspectos filosóficos de la obra de Pascal Quiñar son muy, muy ricos. Sí, y creo que la síntesis de toda su obra sería como una perfecta armonía. Él sabe mezclar de manera armónica todas esas artes, todas esas percepciones. Por ejemplo, este aspecto de la música, creo que lo hemos vivido todos. Todos hemos tenido una canción, todos estamos en un concierto, todos la canción, o sea, a veces una canción te puede evocar a un momento, a una persona, y nuestro autor lo sabe representar de muy buena manera, pero producto de su conocimiento de la música, y por decirlo así, de la tradición, los tecnicismos de la música, sabe él explicarnos el por qué, pero no de una manera académica, así de, no, es que la combinación entre fa y re, no, sino producto de toda una ambientación. Entonces, por eso es esa perfecta armonía. Es como si fuera un director de orquesta. Sabe cómo mezclar muy bien las cuerdas con los metales, y en el caso de nuestro autor sabe mezclar muy bien el arte musical con el arte filosófico, con la literatura, un aspecto puntual de esa perfecta mezcla entre filosofía y literatura, que es la mitología, con lo que acabas de decir. ¿Por qué esa incertidumbre, esas preguntas ontológicas, el ser, el estar, lo vemos? Pero es algo que también me llama demasiado la atención, que esos temas y muchas de esas formas de abordar
siempre casi se da en los franceses. ¿Por qué no muchas veces vemos, porque muchas veces en otras culturas como que nos enfocamos en una percepción y como que no hacemos esa distinción o esa armonía entre las artes? Y o sea, hablando de la tradición, podemos hablar de un Víctor Hugo que también sabía hacer muy bien estos mosaicos de sociedad, obviamente no de artes y demás, pero sabía hacerlos. O sea, tenemos Los Miserables, que es un compendio filológico de formas de hablar, de formas de vida. Después tenemos a otros autores, no sé, o sea, podemos acercarnos un poco al mismo siglo XX, Albert Camus, ¿no? Que aunque nació en Argelia, pero pues se desarrolló en Francia. Tenemos esas percepciones de lo político, lo filosófico, lo revolucionario, lo social. Y entonces tú como especialista también de la literatura en francés o francesa, relacionándola obviamente con nuestro autor, ¿por qué se da esto normalmente? ¿Por qué no en otras culturas tenemos esa posibilidad o esa oportunidad de saber reflejar de buena manera este perfecto conjunto de caracteres, de situaciones y en consecuencia de herramientas? Porque para un artista, pues todas esas situaciones, todas esas artes, no dejan de ser una herramienta, son como la paleta del pintor, ahí tienes todos los colores y los vas mezclando y vas formando matices, vas formando incluso otros colores, y creo que la obra de Pascal Quiñac hace eso. Tiene la historia, tiene su montoncito de pintura de historia, y tiene su montoncito de pintura de filosofía, y tiene su montoncito de sociedad, y tiene un montoncito de ontología y de mitología, y de repente comienza a trazarnos a partir de sus personajes o a partir de lo que acabas de decir, ese recurso de saber describir de manera tanto objetiva una obra, pero también en muchos momentos su descripción es subjetiva porque nos dice qué evoca, qué le evoca o qué le hace sentir esa obra. Es como si nosotros estuviéramos con él en la sala y él nos estuviera diciendo, o pudiéramos ver su reacción cuando está describiendo la obra. Entonces, tú como especialista también en literatura francesa, ¿por qué crees que en esa parte del mundo o sus artistas más destacados cumplen con esta perfecta armonía entre artes y poder ejemplificarlo en sus obras? Yo creo que es porque se hacen muchas preguntas y porque no buscan y porque no buscan responderlas. Ahorita me haces pensar, por ejemplo, en los ensayos de Montaigne. Creo que ahí hay una de las, como uno de los orígenes de este carácter como errante de la literatura francesa. Porque finalmente lo que hizo fue escribir sobre cómo era su mundo y hacerse preguntas sobre cómo era ese mundo que él estaba viviendo, y que además era un grupo, mundo que estaba en plena revolución, porque tenía relativamente, creo que menos de un siglo, por ejemplo, de que los europeos habían llegado al continente americano. Entonces todo lo que estaba ocurriendo de este lado del mundo impactaba con mucha fuerza en las ideas que se tenían en Europa sobre cómo era el mundo, cómo eran los seres humanos, qué es civilización, qué no es civilización. Creo que por ahí hay como una semilla que después que se sembró con mucha fuerza en la literatura francesa y que se siguió como viendo crecer, hacer preguntas, ser capaz de observar, ser capaz de ir un poquito más allá de lo que se ve. En ese sentido, creo que hay muchos autores que retoman esta manera de escribir. Me pongo a pensar, por ejemplo, en los escritores de las luces, ¿no? En los ilustrados franceses, en Voltaire, en Montesquieu, en Diderot, que finalmente también ellos tenían muchísimas preguntas, no por algo hicieron una enciclopedia, o sea, no por nada, más bien, ajá, o sea, finalmente era esta necesidad de sintetizar una experiencia del mundo que los desbordaba. Como tú decías, yo creo que en el siglo XIX ocurren cosas muy parecidas con los románticos franceses, con Victor Hugo por un lado, pero también con otros románticos, por ejemplo, o con estos escritores que estaban en la transición entre el romanticismo y el realismo, como Stendhal, por ejemplo, a lo mejor un poquito Flaubert, que al mismo tiempo tenían muchas preguntas sobre cómo vivimos en este siglo XIX en el que el mundo se está moviendo otra vez con todo,
porque estamos recibiendo el impacto de la revolución industrial. París está dejando de ser un pueblo para convertirse en una ciudad. Los burgueses tienen el dinero, pero quieren ser nobles. La gente vive en la miseria. Estamos luchando contra la monarquía que hace que sigamos viviendo en la miseria. Entonces, ¿qué somos nosotros en este mundo? Ajá. ¿Contra qué nos rebelamos y por qué? Y otra vez hay como otra oleada de este pensamiento como revolucionario, de este pensamiento como inconforme a principios del siglo XX con las vanguardias. Y después toda la generación esta de Camus y Sartre, que son escritores, son literatos, pero al mismo tiempo son filósofos, y que otra vez se están rebelando contra las barbaries, ¿no? De las guerras mundiales y todo eso. Entonces creo que hay una necesidad constante de estarse afirmando como seres humanos en el ámbito francés. O sea, más que ser franceses, sería que, ¿qué somos nosotros? Y al mismo tiempo, también creo que hay esta necesidad de encontrar un lugar dentro de la tradición. Como tú decías, finalmente un lector es alguien que ha estudiado de cierta manera la tradición. Y entonces, también en la literatura francesa, digo, no es exclusivo de la francesa, pero finalmente es mi especialidad y y puedo ver esta como genealogía de escritores que han sabido nutrirse de la tradición para volver a poner como sobre la mesa, como tú decías, ¿no? Las preguntas ontológicas, pero al mismo tiempo para dar a conocer que si somos parte de la tradición es por algo. Es decir, el mundo occidental, en el mundo occidental compartimos ciertas ideas y ciertos referentes que nos vienen de Grecia y de Roma. Ajá, lo que tiene que ver con los mitos, lo que tiene que ver con ideas como la democracia, con lo que nosotros consideramos la civilización, etcétera, etcétera. Entonces creo que también ellos se van situando como en este camino y van viendo cómo estas ideas sobre qué es ser civilizado y qué es no serlo. Por ejemplo, que Montaigne lo estudió muchísimo con lo de los caníbales. ¿Qué es ser un caníbal? ¿Quién y en qué contexto? Ajá, nos permite decir, estas personas son caníbales o nosotros somos caníbales. ¿Quién es más caníbal? ¿Estas personas que viven en el nuevo mundo o nosotros? ¿Quién, por ejemplo, creó la Inquisición? ¿Ellos o nosotros? ¿A quiénes llevamos a la Inquisición, por ejemplo? Entonces creo que estas ideas sobre qué es la democracia, qué es ser civilizado, qué es ser bárbaro, qué es el arte, etcétera, etcétera, han configurado muchísimo del pensamiento francés hasta la época. Entre esta capacidad de hacerse preguntas todo el tiempo y preguntas de manera muy apasionada. Es decir, no es solamente qué es ser humano, sino es qué es ser humano en este contexto, por ejemplo, en el contexto de los románticos. Eras un revolucionario, pero al mismo tiempo me pongo a pensar en los personajes centrales, por ejemplo, de Los Miserables, este grupo de estudiantes que eran estudiantes de cierta manera burgueses porque tenían las posibilidades de estudiar, pero al mismo tiempo eran unos revolucionarios. O en el personaje principal de El Rojo y el Negro, que era finalmente un joven que quería ascender en la escala social porque él se sabía merecedor de más de lo que tenía y sin embargo se da cuenta de que choca todo el tiempo con la sociedad y de que no va a poder llegar. Y finalmente llegó, pero no llegó, por decirlo de cierta manera. Entonces creo que hay una necesidad de seguirse preguntando las cosas, seguirse preguntando por qué nuestro contexto es así, pero estar mirando todo el tiempo hacia atrás, es decir, de dónde venimos, por qué pensamos lo que pensamos y cómo estos conceptos se construyen y se deconstruyen y se construyen y se deconstruyen a lo largo de las épocas hasta que llegamos a autores como Pascal Quiñer, que finalmente sigue haciendo lo mismo. Creo yo que cuando él escribe estas novelas, por ejemplo, que están ambientadas en la Edad Media o en el siglo XVII o en el siglo XX, siglo XXI, y uno las mira en conjunto, yo me hago preguntas, yo digo, o sea, ¿por qué necesidad, por ejemplo, tiene un escritor contemporáneo
a sus personajes algunos personajes más importantes en el siglo XVII. ¿Qué nos dice todavía el siglo XVII a nosotros, lectores del siglo XXI? Y finalmente son las mismas preguntas, las mismas pérdidas en los dos siglos o las mismas necesidades de decir en los dos siglos. Entonces, en ese sentido, creo que para sintetizar, hay una necesidad de seguirse preguntando porque las preguntas no están resueltas. Hay una necesidad de mirarla en dónde estamos parados dentro de este gran camino que es la tradición en la literatura y la tradición digamos, como una forma de pensamiento en el mundo occidental y una mirada probablemente hacia eso otro que no sabemos bien cómo es, que es el pensamiento oriental, que también está muy presente en la obra de Pascal Quignard, pero que finalmente nos hace llegar a una pregunta fundamental, que es no es solo quién soy yo, sino quién es el otro. Y ese otro cómo me interpela. Y ahí también hay una pregunta gigantesca que no es fácil responder. Sí, es decir, es que eso es lo que a mí me llama la atención cada vez que me he acercado a la literatura francesa, porque es eso, todo el tiempo se están cuestionando y como lo decíamos en particular de Pascal Quignard, no hay respuestas claras, hay percepciones, hay perspectivas, es como hablar de Molière. Desde, a partir de la sátira, a partir de ciertos personajes, era un reflejo de la realidad como una de, miren, les voy a mostrar cómo son ciertos personajes y cómo los percibo yo con el atractivo, con los recursos de la sátira. Tenemos a Rousseau, por ejemplo, ¿no? El contrato social. Es como de, aquí está mi propuesta de cómo podríamos solucionar algunas cosas a partir de las perspectivas, etcétera, ¿no? Chateaubriand, ¿no? Hablando del exotismo, lo que acabas de decir del otro. Entonces, hablar de Atala, René, pero en un ambiente exótico para ellos, raro. Todo eso llama demasiado la atención y como bien dices, Pascal Quignard sigue esta tradición, solo que por medio de otros recursos. Él se vale de otras artes para intentar buscar tal vez no respuestas, sino nuevas percepciones para abonarle a las preguntas. Porque muchas veces, muchos de estos autores que hemos hablado, a veces nada más se valen de su experiencia o de la literatura. O sea, se valían de los personajes históricos. Podemos hablar justamente de las novelas históricas que a veces abonan también a la tradición, tanto de la denominada literatura universal, pero en particular de la francesa, y hablar de cómo percibo a un Napoleón. Entonces, hablar de Francia también es hablar de estos personajes imponentes que es de, volteas y ves a Napoleón, hablas de la monarquía y cómo uno de sus reyes termina decapitado, cosas por el estilo que dices, esa tradición, pero a veces, eso es lo que uno hace, por ejemplo, yo como especialista en literatura española, dices, los españoles nunca se atrevieron a cuestionar eso, ¿no? Como que los españoles eran como que, o son, no sé, todavía tendría que analizarlo más con los autores de ahora, pero es como que muy franco, así como de, si el gobierno es bueno conmigo, yo hago cosas laudatorias. Estamos en una época de crisis, como era en la época del siglo XVI, siglo XVII, por la mala administración de los reyes, y de repente era, hago sátiras, hago guiños, pero no cuestiono, simple y llanamente refiero, reflejo y demás. Pero como que muchas veces en la literatura francesa, tanto de hace siglos como en la contemporánea, como que sí toman esa batuta de decir, aquí están mis preguntas, tal vez no tengo, yo no soy quien para dar respuestas, pero aquí están las preguntas, aquí están las situaciones que van a generar un análisis, un debate, una situación. Entonces, para mí eso es lo que abona. Y el ejemplo contemporáneo, ese es nuestro tema, es Pascal Quignard. Nosotros podemos abordar ciertos problemas que son milenarios, pero desde una perspectiva y una óptica y un manejo de recursos de hoy en día. Es decir, nosotros, si pensáramos en una obra, yo lo equipararía precisamente con Montaigne, porque Montaigne crea este nuevo género del ensayo que es a partir de todo lo que tú veas y todo lo que tú sepas, plantéalo, así tal cual. Y conforme fueron pasando los siglos, este recurso, este género, se va bifurcando a gente que lo transforma en una herramienta para medio manipular y dar respuestas, así como de, ¿tienes este problema? Yo te voy a dar la solución a partir de mi análisis y mi argumentación. Pero está todavía esa bonita, desde mi perspectiva, tradición, que es seguir a Montaigne.
te voy a dar mis percepciones, te voy a dar mis perspectivas, te voy a dar a mis autoridades, pero no te voy a dar respuestas. Te voy a dar propuestas, no respuestas. Y yo creo que la obra de Pascal Quiñac eso te enriquece. Por ejemplo, a mí una de sus obras que más me llama la atención es cuando habla de las sirenas y te cuenta como ve 3 perspectivas de esta mitología, de esta entidad que nosotros la podemos percibir como que muy bondadosa por Disney, o la podemos ver muy perversa si nos acercamos a la mitología. Y saber confabular esas tradiciones y sobre todo, Pascal Quiñac no se enfoca en las sirenas, sino en los personajes que están frente a ellas, cómo lo percibieron, cómo lo vivieron. Entonces, esa situación, esa tradición de los personajes frente a otra vez, lo que tú bien decías, la otredad. O sea, había una cosmovisión de las sirenas y demás, y él se vale de esa tradición, de esas percepciones, y las transforma. Se vale de las filosofías, se vale de estas doctrinas o estas escuelas filosóficas, y él, a partir de ello, comienza a generar su percepción. Entonces, es llamativo. Creo que para un lector, aunque no sea tan especialista, no tenga tal vez esa especialidad que, por ejemplo, tú, 10 años, o sea, 10 años en un autor, pues ya, o sea, muchas veces ya puedes estar hilando, puedes estar relacionando, pero tal vez para una persona que no es tan cercana o tal vez ni lo ha conocido, no se ha acercado a ninguna de sus obras, para mí sería una digna invitación a acercarse a estas percepciones, porque le va a dar, Pascal Quiñac le va a dar, sin importar a qué tipo de obras se acerque, si a la ficción o este tipo de ensayos y demás, sin importar un poco a la poesía también, porque esta importancia de la palabra que tiene nuestro autor también es importante, o sea, ese aspecto filológico, así como de esta palabra, por tanto, por su sonido, por su significado, por su acepción, tiene importancia, o sea, nada viene de la nada, un autor no usa una palabra porque sí, tiene una razón de ser, porque se escucha bien, porque remarca más la intención, esos aspectos que nosotros también incluso lo hacemos de manera consciente o inconsciente, saber cómo hablar y cómo dirigirnos a alguien, y a veces tomamos como parámetros ese alguien. Entonces, aquí es igual. Entonces, como que yo espero que este video sirva para que se acerquen a este autor, que no tengan miedo. O sea, tal vez ahorita lo escuchamos, nos escuchamos muy como que nos va a imponer para nada. Es decir, nosotros tenemos ciertos conocimientos y además no nacimos sabiendo. Es decir, que tal vez este autor, como fue en tu caso, que a partir de un recurso te hizo ver una cosa que a pesar de que uno tenía una tradición y un hábito, no se había percatado que podía hacer esas descripciones, que podía manejar ciertos recursos. Por ejemplo, a mí me pasó lo mismo con Quevedo, o sea, Quevedo maneja los tópicos de la época y los tópicos de la tradición, pero la manera en la que uno lo descubrió gracias a él, como que uno se siente agradecido y dices, sí, yo en mi caso, igual que tú, llevo 10 años con el mismo autor y dices, en forma de agradecimiento por lo que me hiciste ver a partir de tu obra, voy a dedicar mi vida académica a estar haciéndole saber al demás mundo. Pero en el caso particular del autor, quien sea, en este caso Pascal Quiñac, es eso, es acercarse sin ese miedo de, no, pues es que es muy intelectual y es que yo no puedo. Para nada, todos podemos. Simple y llanamente es saber dedicarle el tiempo, saber ser humilde, de decir, esta parte no la entendí, pausa e investigo, regreso y demás. No pretender, que creo que esta es una de las grandes enseñanzas de lo que estábamos hablando de la literatura francesa. No buscar respuestas, mejor buscar razones, buscar preguntas, buscar aristas para seguir, porque si tuviéramos todas las respuestas, ¿qué chiste, qué sentido tendría seguir? Si ya tienes todo al alcance, te tienes todo a la mano, ¿para qué seguir? Si nada más estirando la mano obtienes lo que necesitas, pues, ¿qué chiste tiene razonar, pensar, dedicar tiempo? Yo digo que Pascal Quiñac, para los lectores actuales, sin importar si son o no son especialistas, si tienen un gran bagaje o tienen un bagaje cercano, cotidiano, de la cultura y de las diferentes artes que maneja nuestro autor, es un autor que es digno de acercarse a él por todas estas bondades y todas estas, ¿cómo se puede decir? Estos tesoros que nos regala a partir de su pluma, a partir de su percepción. Entonces, por lo tanto, tal vez te podría preguntar, o mejor dicho, te pregunto, ¿cuál sería la obra que tú recomendarías para que una persona que no conoce a Pascal Quiñac se acercara y conociera esto de lo que estamos hablando? Yo creo que les podría recomendar 2 obras y otra vez vuelvo a como estos 2 caminos, ¿no?
si uno quiere empezar por la narrativa o si uno quiere empezar por el ensayo. En cuestión de narrativa, yo recomiendo 2 novelas. Esta que mencionaba hace rato, Terraza en Roma, yo sigo pensando que es la mejor novela de Pascal Quignard, y lo digo también de manera súper subjetiva, porque finalmente fue la primera novela que yo leí, y creo que, como es chiquitita, creo que es una síntesis como muy, muy bella de mucho de lo mejor de Pascal Quignard en pocas páginas. Es decir, eh, este, este ser intelectual, poner como lo intelectual al servicio de la ficción, creo que queda muy claro ahí. Y porque es una novela en la que encuentras pintura, hay estos rasgos también como de novela biográfica, pero un poco de historia, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una novela que tiene su grado de complejidad, pero que te introduce muy bien a una forma de escritura que incluso en la ficción es especulativa, que te va lanzando como preguntas de, ¿este señor de verdad es un grabador? Este señor, ¿por qué grabó como grabó? ¿Por qué el mismo personaje se hacía tantas preguntas? Creo que esa es una gran novela. Otra novela que también es muy chiquita se llama Todas las mañanas del mundo. Esta novela es sobre la música. Entonces, igual, si uno quiere como encontrar como un textito en el que haya ficción, pero al mismo tiempo haya toda una reflexión sobre el poder de la música para hacernos, para consolarnos verdaderamente, creo que esta novela es una gran opción. Y además hay una película. De la obra de Pascal Quignard se han hecho 2 películas. La primera fue de esta novela, Todas las mañanas del mundo. Es una película como de 1990 y algo, 90 por ahí. Y entonces, pues también, a lo mejor no leen la novela, pero pueden ver la película, se llama igual. Y entonces es una gran adaptación, creo yo. El guión lo escribió Pascal Quignard, entonces en realidad está muy, muy bien hecha. Y también es una gran sí, como una invitación como muy, muy breve, pero muy rica para introducirnos como en su propuesta como novelista. Ahora, si uno quiere empezar por estos textos raros como ensayísticos, igual 2 textos que son como breves. Recomendaría La lección de música, en la que otra vez vuelve es de los primeros textos que él escribe sobre música. Es un texto en el que además aparece uno de los personajes de Todas las mañanas del mundo. Y entonces él está hablando precisamente de por qué los seres humanos empezamos a componer música. ¿Qué fue lo que nos pasó que hizo que alguien encontrara en la música algo que faltaba o que le faltaba? Y además también es una como pequeña mirada hacia el pensamiento oriental, como decía, que en la obra de Pascal Quignard también está muy presente, como una mirada desde el occidental, por supuesto, hacia lo oriental. Hablar de la música en Oriente, de por qué en Oriente se perciben de diferente manera, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con ser maestro y ser alumno, o lo vacío y lo que no está vacío, por ejemplo, que son finalmente dos formas muy, muy diferentes de concebir el mundo. Y otro texto que recomendaría, que finalmente está muy relacionado con lo que mencionabas hace rato de las sirenas, pues precisamente es Butes. También es un texto muy corto en el que hay una presencia muy rica de la mitología, tanto de la mitología griega como de la mitología japonesa, porque finalmente está haciendo dialogar a dos personajes mitológicos eh, que llevan a cabo como el mismo trayecto, pero también porque creo que es un texto en el que Pascal Quignard ejemplifica, bueno, más bien se refleja muy bien es su trabajo filológico. Y también aquí les pongo un ejemplo porque, no sé, me gusta hablar de esas anécdotas personales de cómo me he vuelto lectora gracias a Pascal Quiñá. Porque, por ejemplo, hay algunos, me acuerdo que cuando yo lo leía, ya de manera un poco más cuidadosa, ¿no? Para la tesis, había un capítulo en el que
pues yo lo había leído y decía, no, pues aquí está hablando de una santa y después de unos pescadores y pues como que todo tiene que ver con la música. Pero ya cuando lo empecé a leer con calma dije, pero es que esta santa, pues por qué está mencionando en particular a esta santa? Y después, ¿por qué está hablando de tal biblioteca en tal Alejandría? ¿Y por qué está hablando de tal escritor romano? Total que me pasé horas buscando todas las referencias de un capítulo como de página y media, o sea, como de una cuartilla, y entonces me di cuenta de lo que mencionaba hace rato, que text puedes aproximarte a sus textos sin buscar nada y no pasa nada. Y uno se queda con un montón de ideas, ¿eh? Tampoco es que sea necesario buscar todo. Pero que si uno es un poco más curioso, uno termina descubriendo cosas muy interesantes y dándose cuenta de que la obra es mucho más rica de lo que parecía. Y entonces por eso creo que estos textos, como son breves, tanto las novelas como estos dos ensayos, uh, no hacen que uno se sienta tan apabullado por la cantidad de páginas. Porque la verdad es que sí, también tiene textos muy, muy, muy largos. Bueno, no larguísimos, ¿no? O sea, no escribe como Tolstoy o algo así, o sea, ¿no? Pero sí tiene textos bastante largos que si están llenos de este tipo de referencias, pues hacen que uno caiga en esto que se le achaca mucho, ¿no? Que es demasiado erudito, que es como para una élite, que entonces en realidad nada más es como una especie de collage de citas sin sentido y entonces no te dicen, después de todo no te dice nada, etcétera, etcétera. Sí, no, sí, creo que sí. Sí. Viniendo de ti, creo que son excelentes recomendaciones, porque también hay otra recomendación que ahí sí yo la hago. Están tus tesis. Si también quisieran ver esas percepciones, quisieran profundizar y quisieran conocer otras posturas y cómo se aborda la obra de Castel Quiñac en particular, están tus tesis. O sea, si tus tesis son de acceso público, entonces fácilmente se puede buscar y conocer esos descubrimientos que tú hiciste, descubrimientos que también son parte de tu historia, de tu cultura y de tu esfuerzo, de tu tiempo. Entonces también yo podría hacer esa recomendación para que si alguien quisiera conocer, como yo les decía, casi en español, vamos a hablar en español, casi no hay ediciones críticas, no hay estas cosas anotadas que te ayuden a entenderlos. O sea, la invitación es a que uno haga ese trabajo de ecdótica, pero ahí están una otra propuesta que yo les podría hacer. Entonces, aquí están esos 4 títulos, estoy de acuerdo, son totalmente los más cercanos, los más accesibles para encontrarlos, porque sí se pueden encontrar en librerías y demás, también eso es algo que hay que mencionar, porque a veces no es tan fácil encontrarlo, no es tan fácil encontrarlo, porque como es un autor contemporáneo, todavía hay que esperar las traducciones y los derechos, todos esos tejes y manejes y esos vericuetos que hay detrás del mundo editorial, de los derechos y los permisos y quién compra y quién cede y demás. Entonces, pensamos en eso. Estos 4 títulos sí son relativamente accesibles, sí se pueden conseguir en las librerías prototípicas, no tiene uno que andar buscándolo como si fuera la piedra filosofal, ¿no? Es accesible, pero desde una perspectiva filológica, no es porque tú estés aquí presente, pero también tus tesis enriquecen esas percepciones, porque, por ejemplo, yo que lo había leído, cuando leí tus tesis era como de, cierto, no me había dado cuenta de esto, o yo no sabía esto, ¿no? El producto también tú de que conoces ese bagaje de lo que está detrás de él y la tradición más precisa, lo refieres de buena manera en tus estudios y dices, ahora todo toma sentido. Es como de eso que no están en esas ediciones críticas que todavía no existen en español. Por ejemplo, tu trabajo y el de otras personas, también vamos a reconocer a otras personas que han comentado, podemos encontrar también entrevistas hechas al mismo autor, lo podemos encontrar, algunas sí están subtituladas, otras no, podemos encontrar mucho, podemos encontrar reseñas para conocer esas percepciones de las personas que han estado más cerca de la obra, pero como tú bien dices, con el simple hecho de leer la obra, te van a brindar ciertos datos, ciertas emociones también, creo que es algo que no hemos comentado. A partir de la obra de Pascal Quiñones, él mismo te sabe, él no solamente te habla de las emociones que te generan cierta arte, sino él mismo te sabe generar emociones porque se nota que hay una pasión detrás de lo que está hablando, se nota la pasión y la forma en la que, aunque, por ejemplo, yo no sé leer en francés, yo he leído solo traducciones, a pesar de que está el filtro de la traducción, se siente que hay una emoción. Por lo visto, el traductor o la traductora supo hacer bien su trabajo en algunos pasajes porque se nota esa pasión que hay detrás.
O sea, se nota que no solamente es como de, te voy a dar el dato, te voy a dar esta referencia, te voy a dar mi percepción y ya, ¿no? Como que lo que tú bien decías, como que Pascal Quiñac no pasa a ser ese erudito pretencioso que muchas veces es el tópico, ¿no? El de, sí, te voy a dar estos datos de estos libros, de estos autores que seguramente tú no conoces. Él no, como que él sabe leerlos, se sabe apropiar de esas ideas, de esas sensaciones y las sabe compartir. Y para mí eso es algo que es digno de destacar y más en esta época. O sea, tal vez no se pueda, tal vez el tiempo le va a dar su lugar merecido, que ya lo tiene, porque sí es un autor conocido y reconocido, pero tal vez necesita unas cuantas décadas más para que se le dé el lugar que se merece. Porque infelizmente a él le tocó también una época de globalización, donde hay un bombardeo de libros, como que ningún autor, ningún título destaca y que se queda, permanece mucho tiempo en las vitrinas y en la Vox Populi ni nada, le tocó por desgracia, porque estoy seguro que si hubiera pasado este autor y con estas percepciones décadas, tal vez hasta del siglo pasado, un poco más, a principios del siglo pasado, tal vez sí él se hubiera permanecido más, porque en Francia sí es conocido y reconocido, pero en este mundo global no es tanto, que es absurdo, pero no lo es tanto, simplemente es muy conocido muchas veces porque alguien hizo referencia a él o porque salió en algún periódico que alguno de nosotros leemos, ¿no? Que son periódicos europeos y que se menciona alguna reseña y que llegó por acá. Pero para mí Pascal Quiñac tiene esa gran bondad, que es como alguien generoso. Entonces creo que eso siempre y como lo que tú mencionabas, tú y yo que nos dedicamos también a la docencia, esas percepciones de el docente, el alumno, saber hacer el sincretismo, la percepción del mundo oriental que hoy en día ya se está haciendo algo cotidiano en nuestro mundo occidental, él lo ha sabido entremezclar las percepciones, pero es bondadoso en ese sentido. O sea, no se queda en esa reducción de, pues yo lo entendí, te lo explico como yo lo entendí y no me importa, sino lo sabe digerir, lo sabe apropiar y ese buen manejo lo sabe reflejar. Y eso, créanme, no es nada fácil. Alguien que se dedica al mundo de lo académico, poder aterrizar ideas, poder aterrizar emociones, poder aterrizar recursos, no es algo tan fácil. Y más en el mundo de la literatura, donde también uno tiene que ser consciente de que tienes que seguir llamándole la atención a tu lector. No lo puedes estar alejando, sino al contrario, lo tienes que estar enriqueciendo para que quiera leer más y seguir pasando y pasar a la siguiente página y al siguiente capítulo. Y creo que nuestro autor lo logra de muy buena manera. Como que esa cualidad generosa le da ese gran atributo de que todos queremos. Todos los que hemos escrito un texto, siempre nuestra añoranza es que nuestro lector, nuestra lectora siempre quiera seguir adelante hasta el final. Y creo, amén de lo que tú digas, Perla, que Pascal Quiñán lo logra. Porque se nota que es alguien genuino, se nota que es alguien honesto. ¿Por qué? Porque es generoso. Es decir, como te voy a compartir mi percepción, mi idea, mi tópico, pero no me voy a quedar solo ahí, sino te lo voy a expresar de tal manera que incluso te invito a que hagas lo mismo que hice yo, no para que pienses como yo, sino para que tú mismo, es como una canción. O sea, muchas veces muchos de nosotros hemos estado en conciertos y la forma en la que percibimos la misma obra, coincidimos en lo mismo, tenemos reacciones diferentes. Algunos pueden sentir enojo, otros pueden sentir nostalgia, otros pueden sentir tristeza, y es la misma obra. Entonces creo que Pascal Quiñac logra eso en los que tenemos la fortuna de leerlo. Ver esas percepciones, sí, conocer su percepción, pero que nos invite a hacer lo que él hizo. Es como, creo que ese es uno de los grandes atributos de los grandes creadores, sin importar qué tipo de creación. Hacer que nosotros lo podamos, mejor dicho, que nosotros sintamos que también lo podemos hacer, que no sea algo así lejano. Y creo que la obra de Pascal Quiñac eso logra, que lo leas y digas, pues yo también tengo conocimientos, yo también tengo percepciones, ¿por qué no animarte a hacerlo a partir del canal que tú quieras? Entonces, porque también no es que tienes que escribir una novela, tienes que escribir un ensayo, no. El canal que tú uses, si tú eres músico o compositor, lo puedes hacer a partir de la música. Si eres creador de contenidos audiovisuales, youtuber, haciendo podcast, puedes hacerlo. No importa el canal y la forma, sino que hagas eso, que digas, oye, todos los conocimientos que yo tengo también yo los puedo compartir, yo puedo mostrar mi pasión. Y eso creo que es una de también de los grandes atributos o de las grandes bondades que yo veo en Pascal Quiñac.
todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, lo sabe reflejar de tal manera que a uno lo invita de decir, pues yo también voy a hablar de lo que me emociona, de lo que me apasiona, y como me emociona y me apasiona, sé cómo decirlo y cómo lo expreso, lo puedo hacer. Entonces, no sé tú si también percibes eso en la obra de Pascal Quiñá. Ujú. Sí, sí, totalmente. De hecho, otra vez vuelvo a mis anécdotas, porque finalmente las anécdotas pues hablan de nuestra experiencia como lectores, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez que leí Terraza Gom para la clase de la facultad, o sea, fue así de, ¿qué es esto? O sea, literalmente fue, ¿qué es esto? Fue un estupor, así de, o sea, ¿qué tipo de texto es este? ¿A qué mundo me está invitando? Esto está muy raro, pero es muy seductor. Ajá. Y tan seductor fue que finalmente llevo 10 años trabajando con el mismo autor. O sea, el día en que leí esa novela, o sea, literalmente mi vida cambió. Y es muy gracioso porque finalmente yo creo que muchos hemos vivido esa experiencia de leer algún libro y que es un parteaguas en tu vida. En mi vida académica, la lectura de esa novela fue un parteaguas. Me pongo a pensar también, por ejemplo, en Todas las mañanas del mundo. La primera vez que yo leí esa novela, o sea, me conmovió tan profundamente que dije, finalmente eso es lo que ocurre con, o sea, con el arte. O sea, que hay de repente cierta, como decíamos, ¿no? Ciertas canciones, ciertos libros, ciertas películas, etcétera, que dialogan contigo de tal manera que te conmueven y a veces no tienes respuesta, simplemente es algo que ocurre. Y creo que eso es lo que él también intenta reflejar en su obra. Yo creo que él es un escritor que sabe transmitir muy bien las pasiones humanas y estas pasiones humanas que van al extremo. Y con el extremo quiero decir incluso acercarte a la muerte. O sea, cómo el amor tiene que ver con la muerte y con la pérdida. O cómo te hacen hacer cosas que no habrías hecho si no hubieras perdido, como por ejemplo renunciar a ciertas cosas y cambiar tu vida por completo, o cosas así. Digo, no les cuento más para que también se acerquen a la obra, ¿no? Si no va a ser aquí puro spoiler. Pero sí, o sea, creo que es un escritor que sabe plasmar muy bien eso y que no le tiene miedo al extremo. O sea, al extremo que implica la emoción, al extremo que implica el trabajo filológico, es decir, de llevar la palabra hasta sus últimas consecuencias, al trabajo, bueno, no al trabajo, al hecho de leer y de leer cada vez más y más y más. Y aquí también quiero mencionar algo que me parece súper importante y en lo que estaba reflexionando mientras te escuchaba. Finalmente nosotros leemos desde nuestro contexto, desde nuestro lugar en el mundo y también escribimos pues, desde ese lugar. Y yo creo que también por eso Pascal Quiñar es un escritor que tiene como sus seguidores, por decirlo así, sus allegados, su club de fans, como lo quieran ver, pero que al mismo tiempo tiene muchos retractores, porque finalmente él creo, como tú lo mencionas, que lleva a cabo un gran ejercicio de generosidad al transmitirnos todo el producto de todos sus años de lectura, pero también creo que es un escritor que ha decidido no implicarse de manera súper personal o súper abierta en los grandes conflictos de nuestro tiempo, o en los grandes problemas sociales, en las grandes diferencias y carencias y miserias en las que vivimos como humanidad. Y en ese sentido también por eso digo que él escribe pues desde su lugar en el mundo, desde lo que a él le interesa. Y a mí eso me parece muy importante porque habla de la autenticidad que tú mencionabas, es decir, esto es lo que yo soy y esto es lo que te transmito. Puede que a muchas personas no les interese y no los interpele y es completamente válido, pero puede que a muchas sí. Y así pasa con todo el arte en realidad, así es. Y al mismo tiempo creo que eso hace que nuestro mundo literario se vuelva también más rico. O sea que en este contexto contemporáneo en el que estamos, haya tanto escritores que se implican de manera muy aguerrida y de manera muy valiente, creo yo, en los grandes problemas sociales y que se manifiestan y los critican y todo lo que ya sabemos. Y también escritores que digan, esta es mi aportación,
yo a este mundo le puedo aportar esto, que son mis pasiones, que son mis experiencias, etcétera, etcétera. Y creo que él se sitúa como en ese margen. No es de estos escritores que están siempre como en primera línea, ¿no? Supongamos, ¿no? Criticando al gobierno, No, él no va a hacer eso y nunca lo va a hacer, creo yo. Además, bueno, ya está medio grande el señor, pero finalmente aporta desde su trinchera, haciendo estas preguntas y hablando de sus pasiones. Y yo creo que eso es súper válido. Y creo que eso no es válido y creo que es valioso. Creo que vivimos en una época en la que tenemos una necesidad de autenticidad, pero que a veces no sabemos cómo ser auténticos. Creo que todo este filtro, ¿no? Del mundo virtual, de las redes sociales, de las entrevistas, del ser escritor el día de hoy. O sea, ¿qué es ser escritor? ¿Cómo te vendes tú como escritor? Ajá. Creo que hacen que haya muchísimas bueno, sí, muchas facetas dentro de lo que uno puede percibir como un escritor. Y en este sentido, creo que él encontró muy pronto su manera de estar en el mundo y que ha sido fiel a esa forma de pensar y a esa forma de ser. Y a mí eso me parece muy loable, independientemente de las percepciones, ¿no? Del mundo literario, del mundo académico, finalmente, porque nosotros somos muchas veces, como estudiosos de la literatura, pues los que vamos generando el canon, ¿no? Y para hablar de escritores contemporáneos, pues es súper difícil, ¿no? Uno nunca sabe, como tú decías, ¿no? ¿Quiénes se van a quedar y quiénes no? ¿Quiénes dentro de 50 años van a ser considerados los escritores de principio de siglo? ¿Y quiénes van a ser los que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? O a lo mejor de los que nada más sobrevivió una novela, dos, y ya todo lo demás, pues, nada más para ciertos especialistas que se interesan en ciertos tipos de literatura, ¿no? Pero creo que sí, que finalmente él es una persona muy generosa y muy llena de pasión y muy, ¿cómo decirlo? Que sabe que como ocurre con la música, es decir, que finalmente la escuchamos y la buscamos porque necesitamos encontrar algo o responder algo, yo creo que él hace lo mismo. O sea, finalmente él dice, pues, escribo porque estoy buscando. Si alguien más se une a la búsqueda, pues bienvenido, ¿no? Y si no se une, pues tampoco pasa nada. O sea, ahora afortunadamente hay escritores para todos. Y yo estoy muy contenta de que él y yo nos encontramos en algún momento. Sí, 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 son esos encuentros que se agradecen, que le agradece uno a la vida, al cosmos, en lo que cree, que se haya encontrado con ese autor que por X o Y razón, o autora que por X o Y razón expresa lo que necesitábamos en ese momento, o lo que necesitamos. Pero sí, totalmente. Pues creo que esta parte que acabas, esta disertación que acabas de decir, creo que es perfecta para sintetizar el propósito de este video, que era acercar, saber, dar a conocer a un autor que, insisto, no aparece en en todas las noticias, no siempre aparece en las listas de los más vendidos en nuestras librerías más cercanas o más conocidas, pero creo que hemos dado un buen acercamiento, y espero que muchos integrantes de la comunidad de Yo Leo a partir de ahora tengan esa inquietud, ese interés y se aproximen a la obra de este autor y tal vez vivan lo mismo que tú viviste hace unos cuantos años y tal vez poco a poco los especialistas de este autor en México vaya creciendo más y más y nos compartan a su vez su percepción, sus sensaciones ante la propuesta de Pascal Quiñaj. No sé si quisieras agregar algo más. No, creo que no, simplemente pues darte las gracias por esta invitación. Igual que tú, ¿no? Espero que tu público encuentre eh, seductor o seductora esta propuesta, que les pueda decir algo, ajá, que puedan acercarse a él. Como tú lo dices muy bien, Pascal Quiñones es un escritor que se traduce cada vez más.
Entonces aquí en México es cada vez más fácil encontrar algunas de sus obras. Y como también tú mencionabas hace algunos minutos, ajá, es una escritora al que hay que como bajarlo un poco del pedestal, por decirlo de cierta manera. Ajá, es decir, quitarle estas etiquetas de erudito y de elitista y etcétera, etcétera, y simplemente acercarse a él y ver qué nos dice, qué nos ofrece y a ver qué tanto, ¿no? Podemos dialogar con él o no. Pero sí creo que eso es súper importante, sobre todo en literatura contemporánea, creo que es muy importante como desprenderse de las etiquetas y dejar un poquito al lado estas ideas, ¿no? Estos prejuicios que uno tiene sobre ciertos escritores, para también disfrutar lo que nos proponen, porque finalmente creo que eso es gran parte de lo que hace maravillosa la lectura, el acto de leer, que uno se acerque a todo tipo de textos, a todo tipo de autores y que vayas viendo, pues, qué te dicen, con quién te quedas, quién, quién te enseña algo o quién no te enseña nada o quién te hace preguntarte cosas, etcétera, etcétera. Y y finalmente va construyendo uno su propia biblioteca, ¿no? Haciendo elecciones, pero sobre todo acercándose. Si uno no se acerca, pues nunca vas a saber qué te ofrecen. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Dar el primer paso, quitarte prejuicios, miedos y lo demás, la mayoría de las veces siempre va a ser algo benéfico, no siempre a la primera instancia, pero vas a aprender algo. Puede brindarte un área de trabajo durante 10 años, como en tu caso, o puede brindarte el conocimiento de lo que no te gusta. Y eso Ujú, también es algo bueno, no, no siempre todo, la vida es un buffet y no siempre todos los platillos que uno escoge siempre van a ser de nuestro agrado, pero uno va a descubrir si uno es alérgico a algo o si algo no te gusta, pues lo mismo pasa en la literatura. Es decir, ujú, tampoco es un pecado dejar de leer un libro porque no nos atrapó o porque es mucho para nosotros, pero tal vez volvemos a ese libro tiempo después y ya nos va, no era nuestro momento en la anterior ocasión. Tal vez teníamos que tener cierto conocimiento, cierta edad, ciertas experiencias, y a veces uno podría prejuzgar de, no, pues yo me acerqué a ese libro hace años y no me gustó, y ahora te acercas y te dice otra cosa, o un mismo libro que ya leíste una vez, leerlo años después te puede dar otras percepciones, otras ideas. Entonces lo importante, como tú bien dices, es eso, quitarnos los prejuicios y dar ese primer paso sin miedo a nada, como dice la frase ahora popular, sin miedo al éxito, es ajá. aventarse y la vida es eso, es la toma de decisiones y con quién te quieres relacionar, con quién y con qué te quieres relacionar, de qué te apropias, etcétera. Y pues bueno, pues infinitas gracias, Perla, infinitas gracias por esta observación, esta perspectiva en torno a la obra de Pascal Quignard. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Como siempre, a todos ustedes también les agradezco su presencia. Les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, estén al pendiente de las redes sociales relacionadas con este proyecto, comenten qué les pareció, si les interesó o no les interesó la obra de Pascal Quignard, si la conocen, ustedes qué título recomiendan. Perla nos hizo 4 muy buenas recomendaciones, pero tal vez ustedes también pueden abonarle a la comunidad de Yo Leo, etcétera. Y para antes de terminar, pues ya hablando de redes sociales, ¿te podemos encontrar en redes sociales a ti, Perla? Sí, me pueden encontrar en Facebook como Perla Mendoza y en Instagram como perla.menz con 2 Bs, porque la segunda vez de mi segundo apellido. Y ya, eso es todo. Perfecto, pues bueno, pues ustedes ya pueden ver, pudieron ver en la pantalla las redes sociales de Perla y también pues, si le tienen que hacer consultas, tal vez aquí ya tenemos especialistas en la obra de Pascal Quignard y quieren consultar a otra especialista, pues aquí tenemos a Perla que ha tenido y tiene 10 años y los que le faltan tal vez de seguir leyendo y mostrándonos su percepción, pues bueno, tenemos sus redes sociales y pues de nueva cuenta, Perla, infinitas gracias por tu tiempo y por tus grandes contribuciones en este video. Muchísimas gracias a ti, gracias al público que vaya a ver este video y aquí estamos, siguiendo en el mundo literario. Pues bueno, pues entonces también infinitas gracias a ustedes que le dan vida a este proyecto y como siempre les digo, estamos en comunicación hasta siempre.